Ya. Buenas noches. Hoy día nuestro grupo va a hablar sobre el análisis estático no lineal pushover. Está conformado por Lavan Lizana Walter, Lavan More Anthony, quienes habla, y Zapata Silva Kevin. Introducción. El análisis estructural emplea información de las etapas previas de la evaluación para poder desarrollar una correcta representación matemática de la estructura. Para un adecuado análisis, dicha información debe incluir una adquisición completa de la geometría de los edificios y de la estructura, la identificación de las propiedades de los materiales y la caracterización de las cargas que van a actuar en la estructura. Resumen. El análisis estático no lineal pushover es un método que está siendo empleado a nivel mundial para lograr saber el comportamiento no lineal de los edificios, debido a que es una técnica que incluye las características no lineales de los materiales. Asimismo, el método pushover es muy empleado para evaluar la capacidad sísmica resistente de las estructuras. Distintos investigadores, en sus artículos, comentan y resumen sobre los resultados que se obtienen sobre el mismo, el cual es un nexo entre el análisis estático no lineal y el análisis dinámico no lineal. El método pushover, por lo tanto, nos permitirá conocer dónde las estructuras deben reforzarse, debido a que son vulnerables ante eventos naturales tales como lo son los sismos y los vientos. Cuando se realiza un análisis estático no lineal, es necesario saber lo siguiente acerca de la estructura: sus características de todos los materiales que se van a emplear, la geometría de las secciones de los elementos estructurales y la disposición del acero de refuerzo, las acciones gravitacionales que actúan sobre la estructura misma, la resistencia de las vigas y de las columnas, identificar la ubicación de las rótulas plásticas en los miembros estructurales, las cargas laterales que son ejercidas dentro del centro de masa de la estructura. El valor de estas cargas por pisos deberá tener la misma forma de cargas provenientes de la aplicación del primer modo de vibración de la estructura. Según San Bartolomé, Hyun y Silva, en el año 2010, de su investigación Observaciones relativas al tipo de falla de los muros de concreto de edificios chilenos en el sismo del 27 de febrero del 2010, se realizó una investigación relativa a la identificación del tipo de falla en los muros de concreto del sismo ocurrido, el cual fue catalogado como sismo moderado, mediante la cual se obtuvieron aceleraciones de buena calidad entre 0.17 G y 0.30 G. Asimismo, se observaron cuantiosos daños estructurales, siendo preponderante un tipo de falla por pandeo de acero longitudinal de los elementos verticales en placas de concreto armado de pequeño espesor, ya que no tuvieron una ductilidad correcta. Sánchez, en el 2014, en su tesis de maestría, Diseño sísmico de muros de concreto reforzado, bases para el diseño por desplazamientos, esta investigación permitió conocer las curvas histeréticas, refuerzo de formación de las barras de refuerzo longitudinal más críticas de los muros. A continuación se darán algunos ejemplos donde se aplicó el tema en discusión. Múltiples investigaciones alrededor del mundo han demostrado las enormes ventajas del uso de técnicas de ingeniería inversa para el análisis estructural de construcciones históricas. La ingeniería inversa es una técnica moderna donde nosotros podemos plasmar una estructura que ya está existente, lo podemos hacer virtualmente, un ejemplo matemático para poder analizarlo. Un caso resaltante es el de Bexy y demás en el 2013, quien desarrolló un método para la estimación rápida de deformaciones inducidas por sismos en edificios mediante el uso de escáner láser terrestre.
El escáner láser terrestre es una técnica moderna donde nos permite escanear todos los elementos estructurales de cualquier estructura para poder hacer un modelo virtualmente. El método propuesto fue evaluado mediante su aplicación en 3 casos de estudios. Tenemos el de San Giacomo Roncole, Campaniali, Modena, la Torre Acinelli en Bolonia y la iglesia Cantalobo en Verona. Las 3 estructuras se encontraban dañadas por el terremoto de Emilia Romagna, Italia, en el 2012. Los resultados de una de las torres evidenciaron un fuerte cambio de inclinación a los 75 metros de altura. Siguiente. Otro caso de estudio es el de Andreotti y demás en el 2014, quien presentó un proceso para la identificación de mecanismos de colapso local en el caso de edificios de albañilería no reforzada, usando escáner láser. La propuesta se basa en la necesidad de determinar los mecanismos de colapso local para el análisis sísmico de estructuras, usando procedimientos menos arbitrarios que los tradicionales. Aquí tenemos 2 imágenes en donde la primera se muestra el mapa de deformaciones que ha tenido la estructura y en la vez se identifica el mecanismo de colapso que tuvo la estructura en la tesis de Andreotti y demás en el 2014. Chacara y demás en el 2014 presenta un diagnóstico estructural preliminar del complejo arqueológico de Adobe Huaca de la Luna, basado en investigación in situ y en un análisis numérico. El estudio in situ consistió en la reconstrucción 3D del complejo mediante escáner láser. El modelo obtenido fue usado para la evaluación del daño basada en el patrón de deformaciones de elementos estructurales y también en el análisis numérico. Tenemos 3 imágenes. En la primera es la estructura real de Huaca de la Luna. En la imagen B es el modelo numérico que se realizó mediante un escáner físico de la estructura. Y en la imagen C tenemos un modelo aproximado que gracias a la matemática por elementos finitos, tenemos cuánto se ha deformado en la altura de la estructura. En España, Monferte de Lemos, Conde y demás en el 2016 realiza un análisis estructural de un puente de arco de albañilería, considerando la influencia de la geometría de los arcos. Como se sabe, el mejor o la mejor estructura para un puente es el tipo arco, donde también se tiene en cuenta qué tipo de material se ve en ellos. Por ejemplo, a lo largo de la estructura nosotros aplicamos cargas y en este modelo se aprecia donde se le aplica qué carga puede soportar hasta llegar al colapso. La adquisición geométrica se desarrolló utilizando la técnica del escáner láser terrestre. Considerando estos datos reales, se elaboraron varios modelos con diferentes representaciones geométricas y se evaluaron utilizando el enfoque del análisis límite de bloques rígidos y el análisis de elementos finitos no lineales. Tenemos 2 imágenes. Tenemos el análisis estructural del puente Monfuerte de Lemos, que actualmente existe, que es un puente de bloques de piedra en la imagen A, y en la imagen B tenemos la estructura modelada virtualmente con elementos finitos donde podemos apreciar en qué parte de la estructura está próxima al colapso ante un sismo severo o un sismo leve. Continuando con la exposición, tenemos unas conclusiones que el grupo ha
ha resaltado. Una de estas es que utilizando ese método pushover, comprueba uno la capacidad como herramienta para el diseño sismorresistente, ya que nos permite alcanzar el comportamiento de la estructura frente a demandas sísmicas a partir de la curva y de la secuencia de plastificación. También los resultados lograrán ser más precisos cuando más predominante sea el modo fundamental en detectar debilidades que puedan permanecer ocultas en un análisis elástico convencional, como mecanismo de piso blando, desplazamientos excesivos o comportamientos frágiles. Sin embargo, la estimación de estos desplazamientos puede llegar a ser bastante imprecisa en estructuras con modos de vibración altos y con sensibilidad a patrones de carga utilizados. Que se realice un mantenimiento periódico de las juntas de construcción del edificio, liberándolas de cualquier residuo material que obstaculice el movimiento de los cuerpos estructurales ante un evento sísmico. También las juntas sísmicas en paredes de relleno a la hora de remodelación del edificio. Finalmente, se puede realizar 2 secciones del núcleo de concreto por nivel en la estructura para realizar la prueba de compresión del núcleo de concreto endurecido y así obtener de manera más confiable la resistencia a la compresión de concreto que posee la edificación, dándole un mayor validez a la investigación. También se puede decir que el análisis estático no lineal evalúa la estructura en sí, la edificación, donde se tiene que ver el comportamiento y deformaciones de la misma, hasta alcanzar su mayor rango elástico. Teniendo en cuenta que la estructura pierde su rigidez a medida que sus elementos se plastifican, analizando mejor a la realidad su comportamiento y respuesta de la estructura desde el agrietamiento hasta su colapso. Como se sabe, hay análisis lineal y no lineal. En el lineal, en este caso, la deformación es proporcional a los esfuerzos que se genera a la estructura, y en el tema que estamos hablando, análisis estático no lineal, es cuando los materiales que le conforman la estructura alcanzan su estado de fluencia, ya que cuando el esfuerzo aumenta, los desplazamientos que se genera en la estructura no son de forma proporcional. Eso sería todo de la exposición.